Métricas, voy a utilizar nuevamente un espacio para recordar cuáles son esas razones trigonométricas. Voy a hacer tres triángulos, todos rectángulos. Vamos a utilizar este color acá. Tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo. Voy a dibujar el mismo ángulo para los tres. En el primero voy a colocar este que es el cateto opuesto y nosotros habíamos utilizado esta palabra para poder trabajar con lo de las razones trigonométricas. Haciendo uso de esa palabra en grupos de tres, teníamos las tres razones. Esta es la primera razón trigonométrica, esta es la del seno. Entonces, ¿cómo era el seno de ese ángulo? Era el opuesto sobre la hipotenusa. En cambio, la segunda no necesito el opuesto, sino más bien el adyacente, que es coseno del ángulo es adyacente sobre la hipotenusa. La última es la que no ocupa la hipotenusa, sino el opuesto y el adyacente. Esa se llama tangente, que es primero el opuesto y después el adyacente. De aquí es donde viene, por eso es que viene la O de opuesto y A de adyacente acá. Opuesto, después adyacente. Ahora, aquí en coseno, nosotros tenemos adyacente, primero la A y después la H, la hipotenusa. Arriba adyacente, abajo hipotenusa. Y en el seno, la O, opuesto, arriba opuesto, y la H, hipotenusa, abajo hipotenusa. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar de apoyo. Esa es la información que nosotros tenemos que utilizar para poder ganar la relación en la figura, sabiendo si es seno, coseno o tangente. Ahora, podemos encontrar la medida de los dos ángulos. Eso depende de qué es lo que nos pregunta. Y recuerden que para poder encontrar de ángulos utilizamos el shift, para utilizar las razones, pero ya sería la parte inversa. El arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Voy a borrar esta parte de acá para poder trabajar con el primer que está acá. Vamos entonces con este triángulo que tengo acá. Este triángulo tiene lo que es la hipotenusa y tiene el opuesto. Entonces, opuesto, hipotenusa, estamos hablando del seno. El seno sería seno de x, que no conozco, es igual a primero el opuesto, 16, y abajo la hipotenusa, 32. Para resolverlo usamos arcoseno, pero de el número que tenemos ahí, y eso nos va a dar la respuesta. Entonces, vamos a utilizar shift, seno, la fracción, 16 abajo, 32, y ya nosotros con esto tenemos ingresado y nos da que es un ángulo de 30 grados. Quiere decir que aquí la expresión, la respuesta es 30 grados. Después de eso, vamos a trabajar con el otro triángulo, con el otro ejercicio, donde aquí yo voy a tener opuesto
y voy a tener adyacente. Aquí yo no voy a usar hipotenusa. Entonces me concentro en la tangente. Tangente de lo que no conozco va a ser igual. Primero es el opuesto, el 28, y después el adyacente. El arco tangente de esa fracción es lo que me va a dar la respuesta. Fracción 28, 26 y cierro paréntesis 47,12. Entonces acá 47,12 grados. Esa sería la parte de las razones trigonométricas para lo que es hallar lados, ángulos, cualquiera de las dos. Vamos a utilizar las razones trigonométricas ahora para lo que es la resolución de estos ejercicios que están acá. Voy otra vez a borrar acá y vamos a tener que dibujar el triángulo. Dice que desde una cámara situada en el suelo se observa un globo que se encuentra a 6,15 de altura. Eso va a ser muy importante. Y también remarcamos acá que es altura, con un ángulo de elevación. El triángulo del ángulo de elevación se ve de esta forma, donde aquí es que está el ángulo. Entonces, estos serían los 42 grados. Dice que es altura, las alturas son las partes verticales, entonces esto es 6,15. Y me pide la distancia entre la cámara está por aquí y el globito está por acá. Entonces, esto es lo que yo no conozco. Voy a utilizar otro color para resaltar qué es cada una de las partes, tanto el 6,15 como el de la pregunta. Si lo vemos, esta 6,15 está justamente al frente del ángulo, entonces opuesto. Y esta sería la hipotenusa. Opuesto hipotenusa vuelve a ser seno. Entonces, seno del 42, que sí conozco, va a ser igual a 6,15 dividido con lo que no conozco. Aquí pongámosle la X. Para resolver este tipo de ejercicio, si era dividiendo, multiplicando. Yo había esperado que cuando la incógnita que yo desconozco está abajo, ahí se hace una división. ¿Cómo queda la división? El número que me dieron entre la razón trigonométrica que nosotros tenemos acá. Eso me va a dar la respuesta que yo ando buscando. Entonces acá yo voy a hacer 6,15 dividido seno de 42. 9,19. Entonces este ejercicio tiene valor de 9,19 metros en la distancia entre el globo y la cara. Voy a borrar esto. Ok, vamos con el segundo ejercicio. Dice determine la medida de un ángulo de elevación. Otra vez es el ángulo de elevación acá. Dice que se necesita encontrar este ángulo de elevación que se forma al observar encima de un edificio de 25 metros de altura. Otra vez vuelve a ser altura, 25 acá. Y dice que la distancia entre la persona que observa está aquí. Y la cima es de 60. Entonces, esa es la donde encuentro. Si me hubieran dicho de bases, entonces aquí, la base del edificio, la parte donde está la persona situada, entonces esa es aquí. Pero me están hablando entre el observador y la cima, es decir, mirando hasta esta punta de acá. Y vamos entonces a ver cuál razón trigonométrica es la que tenemos que usar. Otra vez es opuesto
y otra vez es hipotenusa. Entonces sería seno. Seno de algo que yo no conozco es igual a 25 sobre 60. Y como estoy buscando el ángulo, arcoseno de 25 sobre 60. Y eso me va a dar la respuesta. Le vamos a poner aquí en la calculadora con el shift y la fracción 25, 60, cierro 24,62. 24,62. Entonces aquí la respuesta 24,62 grados. Porque me está pidiendo la medida del ángulo. Esa sería la parte de la trigonometría. En caso de que el ángulo no fuera de elevación, sino fuera de depresión, la parte del dibujo quedaría acá. Este sería el ángulo que me están dando o me están pidiendo. Esta vuelve a ser altura, esta vuelve a ser lo de la base y esta vuelve a ser la distancia entre el objeto observado y el observador. Pero solamente esta se cumple cuando el ángulo de... Y con esto quedaríamos en un breve resumen. Tenemos un triángulo con ángulos acá destacados y vamos entonces a ver que para cada ángulo hay un lado que se le opone. Este, por ejemplo, es el lado A, este acá, y este de acá. Voy a utilizar otro color amarillo. Ya, sí, ¿ok? Sería este de acá. Muy bien. Voy a hacer tres fracciones o que existen tres relaciones, pero en realidad yo voy a utilizar solo dos. Y voy a utilizar el lado ángulo que tiene al frente. Voy a utilizar acá, por ejemplo, el A con su ángulo al frente y el B también con su ángulo al frente. Y siempre con C. Esa sería la razón para poder trabajar con este tipo de ejercicios, como el que tenemos en esta parte y en esta otra parte. Entonces, voy a borrar acá. Vamos a copiar acá el primer ejercicio para poder determinar la medida del lado. Ese es uno para lado y otro para ángulo. Para el lado, nosotros vamos a tener que establecer las relaciones. Entonces, el 60 con el 68. Pero recuerden ponerle la parte del seno. Y la X con el otro ángulo. Para resolver es multiplicar esta parte de aquí con la fracción que tenemos acá. Es decir, seno de 74 multiplicado por 60 sobre seno de 68. Eso es lo que me va a dar el valor de ese lado que no conozco. Entonces acá, seno de 74, cierro. Siempre acuerden cerrar esta parte de acá porque si no, no les va a dar. Va a creer la calculadora otra cosa. Seno 68. Cierro. Y ya me da 62,20. Entonces, este tiene medida, respuesta 62,20. Y sería la primera. Ahora, la segunda. Voy a copiar el ejercicio acá. Nuevamente realizo las dos fracciones.
el 20 con la X. Aquí lo importante es siempre relacionar el ángulo y el lado con lo que tienen al frente. No importa si yo empiezo con la X o no empiezo con la X. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer trabajo de despeje. Para esta parte, les había dicho que tomaran este número que estaba juntamente con la X e hiciéramos una división. ¿Con quién? Con esta expresión de acá. Todo esto hay que aplicarle el arcoseno. Entonces, ¿cómo se ingresaba toda esa información? Primero empezábamos con el arcoseno de 20 dividido sin cerrar acá 28 sobre otra vez seno, pero esa vez no es arcoseno, es seno sencillo, y vamos con los cierres de los paréntesis. Este acá me va a dar 41,47 grados, porque estamos hablando de un ángulo acá que nos están pidiendo. Entonces, 41,47 grados. Veríamos lo que es la respuesta de este ejercicio.